Ya les había comentado que cuando hablamos de ciclo técnico es porque hablamos de lo que es. ¿Qué es plejía? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos enseñado. ¿Qué es? ¿Qué es plejía? Plejía. ¿Qué es? Que no hay movimiento. Exactamente, que no hay movimiento. Entonces, si yo hablo de cicloplegia a nivel del lobo, ¿qué quiere decir? ¿Qué? ¿Qué? No hay movimiento del ojo. No del lobo. No del lobo. ¿De qué no hay movimiento? Cicloplegia. No. ¿Se han visto los cíclopes? No. Tienen un ojo, exactamente. Hablan de cicloplegia porque el ojo se queda midriático. ¿Se queda qué? Midriático. De tal manera que la pupila no se puede contraer. Aunque tú le eches la luz al paciente, sabes que cuando le eches la luz, ¿qué le va a pasar a la pupila? ¿Sí qué? Se contrae. Porque que la pupila desciende y la apertura de la pupila sirve para protegerlo de la luz. De tal manera que cuando hay exceso de luz, la pupila se cierra para que la retina no tenga una gran cantidad de luz. Igual, cuando hay falta de luz, la pupila se abre para que entre lo más que se pueda de luz. Entonces, con estos medicamentos hacen que la pupila se quede dilatada. Esto es sobre todo para problemas para poder hacer estudios en los pacientes. Ya, no sé, tú verdad me dijiste que hacía un oftalmólogo y si tienes que ir acompañado de alguien, porque te ponen unas gotas y estás así, con las pupilas abiertas, incluso a veces 12 horas, incluso ya completo el periodo del paciente. De tal manera que ves borroso, porque no puedes tener la capacidad de controlar la pupila. Entonces, sobre todo los medicamentos son por vía tópica, la topicamida es lo que más se utiliza y es un antagonista de los muscarínicos, de tal manera que entonces, a nivel de lo que son la pupila, se encuentran los muscarínicos que van a ejercer una miosis cuando se activa ¿qué par craneal? El 3. ¿Cuál? El 3. Tercero. El tercero pues que tiene un efecto parasimpático, que es el núcleo de Edinburgh-Westphal, se va a encargar de lo que es la contracción de la pupila. De tal manera que si esos receptores se encuentran bloqueados, entonces el sistema parasimpático no va a hacer su función para generar una miosis. ¿Quién causa la miriasis? ¿Quién? ¿Quién qué? ¿Quién causa el miriasis? El tercero. Ok, no precisamente el tercero. ¿Qué? El parasimpático o el simpático causa miriasis. ¿Cuál? Simpático. El simpático. Acuérdense, el simpático también quiere que lo más que se puedan abrir las pupilas para tener tener una buena visión. Sobre todo si hay que la huida o hay que tener estable, ¿no? Bueno, vamos a hablar también de lo que son las anticolinesteras. De las más utilizadas son lo que es la piridoximina. También aquí las anticolinesterasas. ¿Qué hace la colinesterasa? Para empezar, ¿qué hace? Crea acetilcolina. ¿Qué degrada? La La acetilcolina, exactamente. Entonces, si hay un medicamento que se llama anticolinesterasa o que inhibe la anticolinesterasa, ¿qué va a pasar con la acetilcolina? No la va a degradar. No la va a degradar, ¿verdad? De tal manera que la piridoximina es un medicamento que va a ayudar Ahora el cerebro. Las anticolinesterasas, vamos a ver que son medicamentos que no van a ser por sí solos antagonistas, sino más bien van a ser que si inhiben lo que son las anticolinesteras, ¿qué creen que sean? ¿Cómo? ¿Qué hace la anticolinesterasa? ¿Qué hace? Pues, Ya dijimos, degrada la acetilcolina. Entonces, si inhibimos las colinesterasas, ¿qué va a pasar? Va a haber acetilcolina. Entonces, ¿un antagonista o un agonista? un antagonista.
Bueno, agonista. Agonista. ¿Por qué? Porque la acetilcolina es la que se va a unir a los cuerpos muscarínicos y nicotínicos. Entonces, el siguiente. Vamos a hablar de lo que son agentes anticolinesteroides. El siguiente tema. Pero primero quiero mostrarles algo. ¿Se acuerdan del video que les enseñé de cómo formar una función? ¿Cómo se qué? ¿Cómo se forma la acetilcolina? Por el... Ay, Bueno, esta es una representación, un video donde nos dice cómo se va, cómo se forma la acetilcolina, cómo se vierte lo que es en la hendidura sináptica y va a generar su efecto a nivel de lo que es la siguiente célula. Se fijan aquí receptores nicotínicos y muscarínicos. De manera que los nicotínicos son los principalmente encargados de lo que es la contracción muscular del músculo estriado. Y los muscarínicos también inervan el músculo estriado, pero en este caso el músculo cardiaco. Y también parte lo que es el músculo liso. Vamos a ver que por ya no lo digo. Para sintetizar lo que es la acetilcolina, se ocupa una acetilcoenzima colina por medio de una acetiltransferasa o colina acetiltransferasa va a formar lo que es acetilcolina. La acetilcolina tiene que almacenarse en lo que son las vesículas. Este almacenamiento requiere de energía, que es el ATP. De tal manera que una vez que están dentro de las vesículas, aquí lo ejemplifican aquí en lo que es la terminación sináptica, pero ya les había comentado que ¿dónde se produce la mayor cantidad de neurotransmisores? ¿Dónde? ¿Mayor cantidad de qué? De los neurotransmisores, ¿dónde se produce? ¿En qué nivel? ¿Dónde? ¿Dónde? Sí, pero ¿en qué parte del sistema nervioso? ¿En qué parte de las células se produce más? La terminación nerviosa. Ya se había comentado que aquí lo que ejemplifica es la terminación nerviosa, pero su principal producción es a nivel de lo que es el cuerpo, el pericardio, de tal manera que se va ahí donde se va a almacenar en vesículas y a nivel de los que son los microtúbulos que existen a nivel del axón o del transporte axónico, van a venir a vertirse lo que es la terminación sináptica. Sin embargo, también puede haber producción de este neurotransmisor a este nivel, pero la principal parte donde se producen los neurotransmisores es el nivel del cuerpo celular y viajan todo ese trayecto hasta llegar a lo que es el botón sináptico o la terminación sináptica o la sinapsis. Entonces, ya una vez que están en la vesícula, las vesículas van a estar aquí almacenadas. Si no hay entrada de calcio, no va a pasar absolutamente nada. ¿Qué tiene que ver para que entre calcio? Bueno, que se genere el potencial de acción. Fijan, aquí se genera el potencial de acción, de tal manera que esta membrana es negativa, se tiene que volver positiva, aquí no la cambia, y esto va a generar la apertura de lo que son los canales de calcio, generando que el calcio entre a lo que es la terminación nerviosa, a lo que es el botón sináptico, y esto va a servir como un gancho, si ustedes así lo quieren llamar, para que se ancle a nivel de lo que es la membrana presinal. Una vez que se ancle aquí, se va a abrir la membrana sináptica y va a vertir lo que es la acetilcolina a lo que es en la hendidura sináptica para que se unan los receptores que se encuentran en la siguiente célula. Una vez que haga su función con la acetilcolina que no se unió, hay una enzima que se llama, ya saben, lo que acabo de decir, colinesterasa. ¿Qué es lo que va a hacer la colinesterasa? Va a degradar la acetilcolina en colina y acetato. El acetato se desecha y la colina se vuelve a reciclar para poder generar neurotransmisores. Ahora dice, bueno,
si hay gran cantidad de colina aquí, ¿cómo va a pasar? Bueno, ustedes también saben que cómo se va a formar otra vez neurotransmisores. Usted está diciendo que la mayor cantidad se produce en el cuerpo. Bueno, ustedes también saben que hay transporte axónico retrógrado, ¿vale? Pero por lo general la colina que se reabsorbe o la colina que se reabsorbe en la fermentación sináptica, esa va a tener una introducción aquí. Hay medicamentos como este, que por general son venenos que utilizan en pesticidas, que van a disminuir lo que es la recaptación de colina por la terminación nerviosa, de tal manera que si no hay colina dentro de ella no se va a poder volver a producir lo que es acetilcolina, de tal manera que esta vesícula no va a tener acetilcolina para poder vertir a nivel de lo que es la nitrosinamida. ¿Se fija? Entonces, este medicamento bloquea la recaptación de colina, generando que la acetilcolina no se forme. ¿Por qué? Porque para formar acetilcolina ocupamos acetato, ocupamos acetilcoenzima y colina. Mira, acetilcoenzima y colina. Hay otro medicamento que a lo mejor no bloquea la entrada de colina, pero bloquea la incorporación de la acetilcolina dentro de lo que es la vesícula, de tal manera que no deja que la acetilcolina entre a la vesícula. Hay otros medicamentos, como lo que es la toxina musculínica, que sí deja que entre la acetilcolina dentro de la vesícula, sí deja que se forme la acetilcolina, pero no va a dejar que se vierta a lo que es la nitrosinamida. De tal manera que, ¿qué creen que genere el botox? Esta es la toxina musculina. ¿Todos conocen el botox? Sí. ¿Qué genera el botox entonces en los músculos? Rigidez. ¿Eh? ¿Como rigidez? No. ¿Qué genera? Sí. ¿Qué ocupa el músculo extriado esquelético para poder contraerse? Acetilcolina. ¿Qué? ¿A qué? Acetilcolina. Y si no está dejando la toxina musculínica que se vierta la acetilcolina, está bien claro, está impidiendo que se vierta la acetilcolina. ¿Qué va a pasar con el músculo estriado o con el músculo esquelético? No se va a contraer. No se va a contraer. Entonces dígame qué produce la toxina musculínica en el músculo. Relajación. ¿Cómo? Como relajación. Por el ¿qué va a pasar? Sí. Músculo. Va a estar Flácido, exactamente. Lo contrario, flácido. Si no hay contracción, va a estar flácido. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes mujeres les inyectan botox? Bueno, también hay cada persona sexual que le gusta que le inyecten botox en la cara. ¿Qué le va a pasar? No es que se te ponga duro y eso. Lo que pasa es que las impresiones faciales, las arrugas, no son más que producto, ya les había dicho, de las contracciones de los músculos de la cara. Si las líneas que tienen o que yo tengo aquí o que tienen ustedes, ¿por qué? Porque los músculos se contraen y generan esos pliegues. Si yo ya no contraigo esos músculos de la cara, ¿qué va a pasar? Pues la cara va a estar así. Por eso hay gente que se inyecta tanto que parece que tiene cara inexpresiva, ¿no? Porque le cuentes un chiste y ¿qué es lo que parece un chiste? Es espástico. Que están completamente espásticos y que constantemente o cada 3 o 6 meses están inyectando toxina musculínica. De tal manera que más que nada estos pacientes es para ayudar a la mamá, porque están tan rígidos, no sé si los han visto, son tan rígidos que ni siquiera puedes hacerle mover el brazo humano, que se le vuelve a quedar así. Ya cuando le pones toxina musculínica, los músculos se ponen flácidos y puede de alguna manera la mamá maniobrar más con sus pacientes. Porque son como unas tablitas, ¿no? Pobres niños no se pueden mover. Entonces, la toxina musculínica no nomás es para la belleza. La vez más no fue hecho para eso. Y ya después ustedes le hayan dado ese uso, no quiere decir que sea para eso. También los pacientes que sufren de constantes contracturas a nivel de lo que es el cuello. ¿Qué es una contractura? Cuando ustedes dicen que el paciente se levantaron coltis, esa palabra no sé dónde la sacaron, pero cuando dicen que se levantaron coltis, esa contractura hay pacientes que todos los días la tienen y no se les quita, ¿no?
También una dosis de toxina botulínica en el esternocleido mastoideo genera relajación del músculo y alivio de lo que es la contractura o el dolor que genera constantemente estar contracturado del cuello. Entonces, este tipo de medicamentos son muy utilizados y son muy importantes en la clínica. ¿Y ustedes van a ver que Esos medicamentos se consideran farmacia. la toxina botulínica creo que sí ocupa receta. Sí, porque si te digo que bloquea todo lo que pasa más a mí, estos medicamentos se empezaron a usar sobre todo como pesticidas, de tal manera que ya les había comentado, se utiliza mucho en el campo para acabar con las plagas, sobre todo plagas grandes, ¿no? Que la langosta, que un montón de plagas que destruyen lo que es la cosecha, que son animales que ocupan la acetilcolina para moverse. También el exceso de acetilcolina puede causar problemas en los pacientes, no nomás la falta de acetilcolina. De tal manera que estos medicamentos son como pesticidas y generaron muchos problemas de intoxicación, sobre todo cuando los pacientes que vivían en los ranchos, que tenían grandes parcelas. ¿Por qué? Pasaba el avión, le regaba todo lo que está en su casa. A mí el caso que me tocó fue de un niño que para aprovechar la lluvia de lo que es para regar las parcelas, hay canales alrededor de las parcelas, de tal manera que se llenan con agua, se pasa por lo que es toda la parcela y se vierte en otro canal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo inhibo lo que es la acetilcolina, lo que es la esterasa, voy a tener mayor cantidad de acetilcolina a nivel de lo que es la terminación nerviosa. En algunos casos, sí es necesario tener gran cantidad de acetilcolina y tengo que inhibir entonces la esterasa para que haya mayor cantidad de acetilcolina a nivel de lo que es la inhibición análica. ¿Se acuerdan cuál es la enfermedad que requiere de eso? Que se nos dije un neuro. Que requiere de estos medicamentos. Bueno, estos son los medicamentos que se utilizan para inhibir lo que es la acetilcolina. Estos no son pesticidas. Los pesticidas de mano se utilizan para uso en humanos. Se usan precisamente en pesticidas. Y cada vez su uso ha sido ya relegado para otros por los tóxicos que pueden ser. Entonces, la fisostigmina, lo que es la neostigmina, la pirostigmina, son medicamentos que principalmente se utilizan en la clínica como inhibidores de lo que es la acetilcolina esterasa. Esto se utiliza, por ejemplo, cuando tenemos problemas de lo que es el músculo. Cuando no tenemos contracción adecuada del músculo, lo podemos utilizar. Por ejemplo, cuando hay una atomía del músculo liso, cuando el paciente tiene intestino perezoso, cuando el paciente tiene vejiga neurogénica, que no se contrae de forma adecuada, utilizamos este tipo de medicamentos, ¿no? También puede revertir lo que es algunas drogas que generan parálisis de lo que es la placa neuromuscular. ¿Cómo? Bueno, vivimos la acetilcolina esterasa generando más acetilcolina a nivel de lo que es la placa neuromuscular. Y uno de los principales usos es la miastenia gravis. Ya se los había dicho. ¿Se acuerdan de la miastenia gravis o no? ¿Por qué no? ¿Recuerdan o no? ¿Qué es? ¿Verdad que se le llama un par de canales? No, uno. ¿Qué es la miastenia gravis? Si alguien me dice cuál es su fisiopatología, le doy 3 puntos. Una sola palabra. Bueno, ¿y qué destruye? Destruye los receptores colinérgicos, nicotínicos, sobre todo a nivel de lo que es la placa muscular, de lo que es
lo que es el ataque del músculo estriado. Del corazón no, únicamente de lo que es el músculo estriado. Y aunque lo destruyera, ¿qué pasa si lo destruye en el corazón? Nada. Nada, porque siguen los receptores, los simpáticos generando su función de forma adecuada. Pero casi la mayoría de veces no llega hasta allá. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ya les había comentado, es el clásico, casi todas las enfermedades neurológicas, no sé por qué, bueno, yo sí sé por qué, es mayormente en mujeres. ¿Qué es el cambio? Entonces, mayormente es en mujeres, de tal manera que levanta la señora y de repente se ve que ve doble, ¿no? Caray, a lo mejor es porque no estoy dormida, ¿no? Después sigue pasando el día y nota que se le cae un párpado, que no lo puede levantar. ¿Qué ayuda a levantar el párpado? ¿Se acuerdan? Un párpado. ¿Quién levanta el párpado? No. ¿Qué parte levanta el párpado? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Cuál dijiste? Motor ocular. El motor ocular como el tercer parte es el elevador del párpado. ¿Y quién cierra el párpado? El 5. ¿Quién? El quinto. ¿Quién cierra el párpado? El quinto párpado. ¿Quién cierra el párpado? El facial. De tal manera que la paciente ve que no puede mover, que no puede mover el ojo y que tiene que ver el párpado y que no lo puede abrir. Ella piensa que es una infección, que lo tiene hinchado, etc. Va al doctor, resulta que el oftalmólogo la revisa y se fija que la pupila está, ¿cómo va a estar? ¿Por qué? ¿Qué? Se lo abre, le echa la luz y aún así sigue dilatada. ¿Por qué? Porque hay. No, ¿por qué? A ver qué destruye. Por el tercer párpado. Por eso, el tercer párpado, pero ¿qué destruye? Los receptores. ¿Los receptores de qué? No para simpáticos, colinérgicos. Los receptores colinérgicos a nivel de la placa muscular. ¿Qué requiere para hacer miosis? Requiere que la acetilcolina se una a los receptores nicotínicos y muscarínicos de lo que es el esfínter pupilar. Si los receptores se destruyeron, ¿qué va a pasar? No va a haber acetilcolina. No va a poder contraer la pupila. Entonces, nota todo eso el paciente y por si fuera poco, le dice, ¿cuántos dedos ves aquí? Pues veo 4, pues veo doble. ¿Qué es lo que pasó? Los músculos de lo que es los externos de los ojos están paralizados también. En ese momento le hace el diagnóstico el doctor de miastenia gravis. ¿Qué hay que hacerle? Bueno, ¿cómo vamos al diagnóstico? Se le da idiostigmina, si no más me equivoco, como medicamento, como terapéutica diagnóstica. Se le administra ese medicamento, los pocos receptores que hay van a estar completamente ocupados. ¿Por qué? Porque no vamos a dejar que la acetilcolina lo destruya, porque vamos a inhibir la acetilcolina esterasa y generando mayor cantidad de acetilcolina para que se ocupe la totalidad de los pocos receptores que se encuentran, que no quede ni uno, aunque sean pocos, que no quede ni uno sin funcionar. Y la paciente mejora en ese momento. En ese momento deja de ver doble, en ese momento el párpado ya no está caído y el doctor hace diagnóstico de lo que es miastenia gravis. Entonces, idiostigmina es el medicamento que se utiliza para lo que es el diagnóstico de miastenia gravis. No es el tratamiento completamente, es nada más sintomático. Hay que darle esteroides a ese paciente, hay que darle para atacar para disminuir lo que es la respuesta inmune del paciente, pero también estos medicamentos les pueden ayudar, sobre todo la idiostigmina, a mejorar los síntomas que tiene el paciente. A ver doble, a todo eso mejora es muy importante, sin embargo, no es el tratamiento es disminuir la respuesta inmune, porque el mismo cuerpo está atacando los receptores de lo que es donde se va a unir la acetilcolina. Bueno, cuando hay una intoxicación con lo que son las anticolinesterazas, igual llámese también los pesticidas, esto es lo que va a presentar el paciente: anorexia,
anorexia, náuseas, vómito, calambres abdominales, cólicos, diarrea, salivación extrema y lagrimeo. ¿Por qué? ¿Por qué genera eso? Por el par craneal que no está funcionando. ¿Qué? Por el par craneal que no está funcionando. ¿Qué? Por el par craneal que no está funcionando. No. ¿Por qué los pacientes que se intoxican con inhibidores de la acetilcolinesterasa van a tener todo eso? ¿Por qué? Porque no está produciendo acetilcolina. ¿Qué? Porque no está produciendo acetilcolina. No te oigo. Porque no está produciendo acetilcolina. No, a ver. Porque hay exceso. Hay exceso de acetilcolina. ¿Y qué hace la acetilcolina? Contracción. En las glándulas, ¿qué hace? Las contrae para que secrete su contenido. Entonces va a haber exceso de algunas secreciones. Ya se había comentado, también a nivel pulmonar. De manera que el paciente va a tener tos con flemas productivas. A lo mejor flemas no de color blancas o verdosas, pero va a tener flemas. ¿Por qué? Porque también las que son los glándulas que se encuentran a nivel de los bronquios, de los pulmones, también van a estar secretando de forma excesiva. ¿Qué le va a pasar a los bronquios o al músculo bronquial si hay un exceso de acetilcolina? No se van a contraer. ¿Qué va a pasar? ¿Qué? No va a haber contracciones. ¿Qué? Un exceso de En acetilcolina. exceso de acetilcolina, ¿qué va a pasar? ¿Qué? ¿Por qué no va a respirar bien? Porque no va a haber contracciones. No. ¿Por qué no va a respirar bien? Porque los bronquios se contraen con la acetilcolina. ¿Sí? Porque todo lo que tenga que ver con la acetilcolina contrae los bronquios. Y si eso añades que las glándulas que se encuentran están secretando exceso de moco, se cierra el lumen del bronquio y luego lleno de moco el paciente no puede respirar. ¿Qué es lo que genera broncodilatación? ¿Qué les había dicho? ¿Qué? El simpático. La adrenalina genera broncodilatación. Eso es lógico, porque si ustedes quieren correr para que les entre aire, imagínense que se cierren los bronquios y ustedes corriendo se desmayan, no pueden. Entonces tienen que haber apertura de sus bronquios para que ustedes salgan y puedan entrar todo el aire. De tal manera que van a correr como que nunca hubieran corrido en su vida. Entonces, estos pacientes pueden generar problemas respiratorios importantes cuando se intoxican por lo que es la acetilcolina. ¿Por qué va a haber erección? ¿Se acuerdan? ¿Por qué? ¿Por qué va a haber erección? ¿Por qué? En los hombres, ¿por qué? ¿Qué genera la erección? ¿Cuál de los sistemas autónomos genera la erección? Porque es autónomo. Parasimpático. ¿Sí estamos de acuerdo que eso es algo del sistema autónomo? Porque como ya les conté de un compañero, o no se los conté,